Pablo, ahora sí, perdón. Súper. Entonces, ahora Súper. sí, vamos a comenzar realmente grabando. Entonces, yo le estaba explicando eh, cómo esta analogía había estado muy de moda de que los datos son el nuevo petróleo. Y como la mayoría de las analogías, bueno, puede ser correcta o incorrecta dependiendo de cómo la miramos. Muy atractiva esta idea de, así como el petróleo fue clave geopolíticamente y económicamente durante el siglo XX, los datos van a tener esa relevancia en términos geopolíticos, en términos económicos y en términos sociales durante el siglo XXI. Y yo creo que, bueno, si vamos a decir que los datos son el nuevo petróleo, en el sentido en que el petróleo es muy valioso económicamente, bueno, los datos sí están siendo muy valiosos económicamente en el siglo XXI. Si uno se fija en las empresas que hoy son las que agregan más valor, o las empresas que han crecido más en el último tiempo, bueno, uno se da cuenta que son empresas cuyo modelo de negocio efectivamente está basado en la recolección, procesamiento, tratamiento de datos personales y en particular en el perfilamiento de los usuarios. Entonces tenemos a eh, Amazon, Facebook, Google, en el fondo las grandes empresas hoy efectivamente sí tienen un modelo de negocio que está basado en los datos. Pero al mismo tiempo la analogía me parece que lleva a conclusiones erradas en el sentido en que, bueno, pero ¿son efectivamente los datos el nuevo petróleo? Y a mí me gustaría argumentar que no, porque los datos son cualitativamente distintos al petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo es un bien, en términos económicos, un bien rival. Imagínense que ustedes tienen 10 manzanas. Si ustedes tienen 10 manzanas y venden 10 manzanas y venden 5 manzanas, bueno, entonces como es un bien rival, eso significa que si yo vendo 5 manzanas, bueno, me quedo con 5 manzanas y dejo de tener 5 manzanas. En cambio, si ustedes se fijan en la naturaleza del dato y en general lo que uno podría decir de eh, aquello que es digital o de los servicios en general, eh, no es un bien rival. Yo si copio una base de datos, la base de datos no necesariamente deja de existir. Si yo subo un MP3 a Internet, no es que yo deje de tener el MP3 y entonces se lo cedo a otra persona. Ese MP3 se puede copiar de forma infinita, especialmente en la medida en que eh, los costos de reproducción en aquellos bienes que son de carácter digital tienden a cero. Es decir, hay un costo basado en la utilización de los computadores y el almacenamiento en servidores, pero ese costo tiende a cero. Y por tanto, efectivamente, hay una diferencia cualitativa entre los bienes rivales, pues, propios de la era industrial, en el fondo son bienes físicos, y por tanto, si tú tienes petróleo o no tienes petróleo, bueno, depende si murieron suficientes dinosaurios en tu territorio, entonces, bueno, yo puedo ir donde otro país e invadirlo y quitarle su petróleo. O un país puede escarbar el petróleo y llegar y venderlo. En cambio, es un poco más complejo con los bienes digitales en el sentido en que, como no son rivales, en realidad no existe este problema de la escasez. Y por tanto, no se trata de si uno tiene datos o no tiene datos. En cualquier país podría pasar una legislación diciendo, ¿sabes qué? Nosotros no permitimos que los datos de nuestros ciudadanos viajen a ningún otro país porque queremos que se mantengan en nuestro país y nosotros procesarlos. Eso parece una solución fácil, pero en realidad no se trata de quién tiene datos o no tiene datos, como si se trataba de quién tiene petróleo o no tiene petróleo, sino que se trata de quién tiene la capacidad de recolectar esos datos, pero procesarlos. Y por tanto, quién tiene el capital humano para efectivamente sacar provecho del procesamiento de esos datos. Hoy día, ningún país tiene la capacidad que tiene Google para procesar datos. Y Google tiene esa capacidad porque lleva 15 años en el negocio de efectivamente perfilar a los usuarios y efectivamente hacer correlaciones algorítmicas y tiene esa capacidad de procesamiento, pero también ese capital humano para generar ese, ese procesamiento. Y por eso es que Google tiene el mejor motor de búsqueda eh, en el mercado, que lo lleva mucho tiempo refinando. Entonces, esa es la diferencia cualitativa entre los bienes digitales y los bienes físicos. Y por la razón por la cual a mí me parece que esta analogía de los datos son el nuevo petróleo es un poco, lleva a conclusiones cerradas. ¿Qué analogía a mí me parece más indicada cuando uno habla de este nuevo mundo de negocios, que es el mundo del procesamiento de datos?
A mí me parece que la idea de que estamos algo así como en un medio ambiente, en un ecosistema, es mucho más adecuado. En el sentido en que, bueno, el negocio y la idea de que los datos son el nuevo petróleo nos recuerda esta idea extractivista. Bueno, si el petróleo está en el suelo, bueno, yo voy y lo saco del suelo y lo vendo. Pero así no funciona el ecosistema de Internet, el ecosistema del procesamiento de datos. Funciona mucho más como el medio ambiente, en donde uno no puede simplemente decir, ah, ya, entonces aquí hay un negocio, yo saco y vendo. No, es un ecosistema. Y es un ecosistema que así como el ecosistema de la Tierra, en donde tú, si haces un negocio de extracción de minerales y no te fijas en que no estás contaminando, bueno, esa es una externalidad negativa. Y eso eventualmente alguien lo paga. Lo pagamos nosotros con nuestros impuestos, lo pagamos nosotros con problemas de salud, lo pagamos nosotros con calentamiento global, pero alguien lo paga. Y en el ecosistema digital pasa algo similar. En el fondo, el ecosistema digital está basado en la confianza. Yo confío que cuando entro, uso esta aplicación de Zoom, efectivamente ustedes están conectados en esta llamada y no es que Zoom me esté engañando poniéndome a personas que no están. Yo confío que cuando hago una transferencia electrónica, efectivamente el monto de dinero llega a la persona que yo se la estoy enviando. Yo confío que cuando compro algo online, efectivamente me va a llegar y que no es una estafa. Yo confío en que cuando me llega un correo, efectivamente es la persona que lo envió. Entonces eso es un ecosistema basado en la confianza. Y si nosotros insistimos en modelos de negocio que están basados en el abuso del tratamiento de datos personales, es decir, en la recolección indiscriminada, la utilización de datos para fines distintos para los cuales fueron recolectados, en esta idea del libertinaje del tratamiento de datos, ustedes lo han visto en la noticia, de fondo, cómo hoy día la protección de datos personales es un tema cada vez más en boga porque efectivamente hay una preocupación de cómo estos gigantes de Internet efectivamente tienen la capacidad de recolectar datos de millones de personas y perfilar y tener un perfil muy detallado de esos individuos. Bueno, efectivamente eso genera un problema de confianza. Y por tanto, pensar este nuevo escenario como un ecosistema, bueno, te entrega la obligación de generar modelos de negocio que efectivamente sean sustentables y a mí me parece que esa es una analogía mucho más adecuada. Es un ecosistema del cual, si tú abusas, estás horadando en las mismas condiciones que te permiten sostener ese modelo de negocio. Así como no podemos generar modelos de negocios de minería o de un montón de otras actividades en desmedro del medio ambiente, bueno, no podemos generar modelos de negocios en desmedro de este ecosistema digital basado en la confianza. Y a partir de esta problemática ha surgido esta disciplina jurídica que es la protección de los datos personales. Derecho que ha sido consagrado constitucionalmente en nuestro ordenamiento jurídico del año 2018. En nuestra constitución solamente se han agregado dos derechos fundamentales desde la vuelta a la democracia. Uno es el derecho a la transparencia y el principio de transparencia en la administración del Estado, artículo 8, y agregar en el artículo 19, número 4, la idea de que las personas tienen derecho a la protección de la vida privada, a la honra de su persona y su familia, y a la protección de sus datos personales de acuerdo a la forma que establece la ley. Entonces la pregunta es, ¿este derecho fundamental a la protección de datos personales es un derecho autónomo o es un derecho, en el fondo, impedido de la privacidad? Y hay un artículo muy bueno de Pablo Contreras, que yo se los recomiendo mucho, en donde se argumenta que efectivamente este es un derecho fundamental autónomo. Está relacionado con la privacidad, pero no necesariamente, en el fondo, es consecuencia del mismo. Porque hay casos en donde efectivamente nosotros tenemos protección de nuestros datos personales cuando esos datos no son privados o no son íntimos. Entonces, por ejemplo, sería muy difícil argumentar que eh, los datos relativos a la raza son datos privados, son datos que constan públicamente, los datos sindicales, muchos datos que son de carácter económico, son públicos y aún así el ordenamiento jurídico establece la capacidad de individuo de controlar esos datos y controlar las condiciones bajo las cuales esos datos pueden ser recolectados, pueden ser procesados y para qué fines esos datos pueden ser efectivamente utilizados. Entonces, esto se fijan en independencia entre
la protección del dato personal y este derecho a la privacidad o intimidad, generalmente entendido como un derecho negativo de exclusión. Entonces, surge esta idea de caracterizar la protección de los datos personales como un derecho fundamental autónomo, idea más bien alemana, de entender este derecho como un derecho fundamental a la autodeterminación informativa. Y la autodeterminación informativa es un derecho fundamental que yo lo encuentro muy hermoso, lo encuentro muy bonito, porque la autodeterminación informativa lo que dice es, los individuos tienen la capacidad y el derecho de controlar la información referida a ellos. Y en la medida en que son capaces de controlar la información, es decir, ellos decidir qué información respecto de su persona se puede transmitir, transferir o mostrar a terceros y bajo qué condiciones, bueno, si la persona es capaz de decidir eso, es capaz de determinarse ella misma. ¿Por qué? Porque somos animales sociales. El que dice que le da lo mismo lo que otras personas piensan de él, bueno, esa es una forma en que esa misma persona se determina. ¿Cuál es la característica de esa persona? Que le da lo mismo lo que otras personas piensan de él. Pero la forma en que nosotros nos proyectamos frente a otros es la forma en que nosotros nos construimos a nosotros mismos. Y por tanto, es un ejercicio de autonomía, un ejercicio de libertad. Yo me construyo a mí mismo, en el fondo, en la forma en que yo me proyecto frente a otros. ¿Y cómo yo me proyecto frente a otros? Bueno, ejerciendo mi autodeterminación informativa de qué es la información o los datos que refieren a mi persona, y yo efectivamente les voy a mostrar a algunas personas, cuáles son los que les voy a mostrar a otras personas, y bajo qué condiciones, y eso lo voy a decidir yo. Porque yo soy dueño de mí mismo, y por tanto yo me determino. Entonces yo puedo presentarme frente a ustedes como un profesor muy respetable y muy serio, y bueno, por la noche yo puedo decidir ser una mujer, y con otro grupo de amigos yo puedo decidir ser una persona profundamente carretera, y bueno, eso seré yo como me determino, decido determinarme frente a otras personas en la forma en que yo más lo estime conveniente. Y esa es la característica de este derecho a la autodeterminación informativa. Y las legislaciones de protección de datos personales son una forma de hacer efectivo este derecho fundamental. Entregarle a las personas las herramientas para controlar los datos que refieren a su propia individualidad y establecer las condiciones, garantías, derechos y requisitos para que terceras personas puedan efectivamente recolectar, procesar, tratar esos datos. ¿Preguntas hasta ahora? Por ahora, yo por aquí todo bien, pero sí me gustaría, mencionaste un trabajo de Pablo Contreras sobre autodeterminación informativa, ¿fue? Sí. Para Está, buscarlo y recomendárselo. Ya. Sí, que lamentablemente está inédito, pero se supone que se va a publicar ahora muy pronto. Así que yo Por cuando eso te salga preguntaba, porque se los voy a compartir. ya, sí, te preguntaba porque yo conozco uno, pero no está publicado. Ya, Ya, perfecto. está inédito. Gracias. Sí, sí, sí. Entonces, esta es la consagración constitucional a la protección de los datos personales y como si se fija, la técnica legislativa no es muy buena porque no queda muy claro si esto es un derecho fundamental autónomo o es simplemente una consecuencia de la consagración del derecho a la protección de la vida, de la vida privada o de la vida íntima. Mi argumento es que esto es un derecho fundamental autónomo. Entonces, como les decía, vamos a partir muy, pero muy desde el principio. Entonces, vamos a partir preguntándonos qué es un dato. Y el profesor Alberto Cerda, que yo también recomiendo que sigan su trabajo porque es una persona de mucha claridad y que viene escribiendo estos temas hace mucho, mucho tiempo, tiene una definición muy simple de qué es un dato. Y un dato es una unidad básica de información. Por tanto, si yo digo rojo, bueno, rojo es un dato. Estoy diciendo esto es rojo, por tanto, eso acarrea información. El ADN es un dato. En el fondo, el ADN es una secuencia de ciertos químicos, no me acuerdo muy bien, y que, bueno, denota información y es capaz de acarrear este mensaje que es capaz de ser, en el fondo, traducido a través del lenguaje. Por tanto, si yo digo 1,90 m, eso es un dato. Si yo digo rojo, eso es un dato. Si yo digo el X porcentaje de la población es masculina, eso es un dato. Y por tanto, en realidad, dato es cualquier cosa que acarrea información.
profundamente amplio, ¿cierto? Porque uno podría argumentar de que cualquier cosa que se expresa a través del lenguaje necesariamente tiene que acarrear información, porque si no tiene información, bueno, entonces ¿cómo uno lo expresaría a través del lenguaje y uno es capaz de cognitivamente aprenderlo? Entonces, es muy amplia la definición. Pero para efectos de jurídicos y no filosóficos ni epistemológicos, lo importante es que un dato es una unidad básica de información. Y aquí nos vamos a poner un poco más jurídicos, y esto es muy importante que ustedes lo sepan. Cuando la definición de dato personal y la capacidad que tienen ustedes de efectivamente eh, dilucidar si ante un caso hay un dato personal o no es un dato personal, siempre va a ser el primer paso que ustedes van a tener que, en el fondo, tomar al momento de enfrentarse a un problema de protección de datos personales. Entonces llega un problema como abogado y tú dices, bueno, ¿es un dato personal o no es un dato personal? Si es un dato personal, bueno, cae sobre esa situación toda la legislación de protección de datos personales y tienen que cumplir con todos los requisitos, todas las garantías y todos, en el fondo, los pasos que establece la ley 19.628 para efectivamente poder recolectar, procesar, transmitir y tratar ese dato. En cambio, si no es un dato personal, estamos ante un dato que es estadístico, un dato inocuo. Como si yo digo, el promedio del curso en la segunda nota fue un 6,2, eso no es información que uno pueda vincular a una persona en específico y por tanto no es un dato personal. Y por tanto, ese dato, como no se vincula a una persona en específico, se puede tratar libremente. Entonces, es un paso muy, muy importante. Yo siempre le recuerdo a mis estudiantes que ustedes tengan la capacidad de efectivamente detectar cuándo estamos en frente a un dato personal y cuándo no. Especialmente porque la mayoría de las veces en que hay discrepancias y litigios, siempre se va a discutir si la información es dato personal o no es dato personal. Entonces, esta definición es una muy buena definición, no está en nuestra legislación, sino que está en el proyecto de ley. A mí me parece que es una definición que es muy buena. Y lo que dice es que un dato personal es cualquier información. Entonces ya partimos muy amplio porque cualquier información, no importa la naturaleza de esa información. Puede ser rojo, puede ser 1,90 m, puede ser información médica, puede ser información irrelevante, puede ser, puede ser cualquier tipo de dato que sea vinculable a una persona natural, identificada o identificable. Entonces ya tenemos dos elementos. El primer elemento es que para que haya un dato personal, tiene que ser un dato. Eso es evidente, ¿verdad? Tiene que haber información. Y como vimos, información es una definición particularmente amplia. Y esa información tiene que ser capaz de vincularse, ¿cierto? Tiene que estar vinculada, tiene que estar ligada, tiene que estar atada a una persona natural. Eso, por tanto, excluimos a las personas jurídicas. Las personas jurídicas no tienen protección de datos personales, solamente los seres humanos tenemos datos personales. Las personas jurídicas tendrán protección de marca, tendrán protección de un montón de cosas, pero no se les aplica la legislación de protección de datos personales. Y por último, el tercer elemento es que esta persona sea identificada o identificable. Entonces, tenemos tres elementos. Que haya información, que esa información esté vinculada y que esa información esté vinculada a una persona. ¿Cómo? De forma directa o indirecta. Por tanto, si yo digo, Pablo mide 1,93 m o 1,90 m, mide 1,90 m. Eso es un dato personal porque ahí tenemos los tres elementos de la definición. Tenemos Pablo, ya estamos hablando de una persona natural, mide, y por tanto, ahí está la vinculación, estamos denotando que una persona tiene una característica, y por tanto estamos vinculando, y el dato es 1,93 m. Información, vinculación, persona. Ahora, ese es el caso sencillo. Ahora, la legislación establece que esa persona no tiene que ser identificada necesariamente de forma directa. En este caso, si yo digo Pablo, bueno, dado el contexto de la conversación que estamos teniendo, es evidente que yo me refiero a mí, ¿verdad? Pero si yo me paro en la mitad de la alameda con una máscara y yo digo, Pablo tiene COVID-19, bueno, la gente va a decir, ya, pero ¿cuál Pablo? Entonces, en el contexto de la conversación que nosotros estamos teniendo, Pablo es evidentemente una forma directa de vincular con mi persona, porque ustedes saben que yo me llamo Pablo y yo estoy hablando y por tanto es más o menos evidente.
Si yo grito en la calle, Pablo tiene COVID-19, la gente va a decir, bueno, pero ¿cuál Pablo? Y por tanto, ahí uno podría comentar de que yo no estoy siendo identificado. En cambio, si yo digo Pablo Violier, bueno, solamente hay dos Pablo Violier, y como estamos en un contexto de lo que sea, entonces uno puede vincularlo a mi persona. Entonces la vinculación puede ser de forma directa e indirecta y a través de esta combinación entre información. Entonces les voy a poner un ejemplo. Si yo publico eh, el listado de notas de mi curso y decido anonimizar esa información, entonces yo en vez de publicar los nombres de los estudiantes y su nota, publico el root. ¿Sería eso un dato personal? Se aceptan respuestas. Alicia, Catalina, Constancia, Francisco, ¿qué opinan? ¿Es eso un dato personal? Alicia, ¿por qué sería un dato personal? Porque para que sea un dato personal, en el fondo yo tendría que ser capaz de vincular la información, pongamos que es un 5-6. Yo tendría que vincular el dato 5-6 a una persona en específico. Yo le puedo dar la respuesta, es un dato personal porque es sumamente fácil vincular un número de root a la identidad de una persona. Yo me meto a nombre, root y firma, me meto a rutificador, pongo el root y efectivamente eso inmediatamente me vincula ese root con la identidad de una persona. Entonces, claro, persona, dato, y ahí lo que en el fondo, esto es un caso en donde se puede identificar, es una persona identificable, porque a través de estos métodos indirectos, combinando información, uno puede llegar a vincular el dato con la persona. Entonces, existen otros casos. En el fondo, si yo digo, estamos en una clase, y yo digo, todos los que miden más de 1,90 m se sacaron un rojo, bueno, yo puedo inferir que si tengo la altura de cada uno de los miembros del curso y solamente una persona mide más de 1,90 m, entonces yo puedo decir, entonces este dato se sacó menos de un 4, yo lo puedo inferir de forma indirecta a través de la combinación con otra información y, en el fondo, como solamente una persona mide más de 1,90 m, bueno, yo estoy seguro que esa persona es la que vinculo con este dato de se sacó menos de un 4. Y por tanto, soy capaz de vincular este dato con una persona a través de estos métodos indirectos. Y uno podría decir, bueno, Pablo, pero en el fondo uno siempre podría dar vuelta a todas y cada una de las piedras del planeta y llegar a la vinculación con una persona, pero tiene que haber un estándar. Y ese estándar es que el esfuerzo de identificación no resulte desproporcionado. En el fondo, si tú tienes que invertir una cantidad de recursos completamente desproporcionada e irracional para efectivamente vincular el dato con una persona, entonces uno puede argumentar que ya no es un dato personal. Pero si esa información no requiere un esfuerzo desproporcionado para efectivamente vincularla, entonces sí se cumple este requisito de que la persona está siendo identificable. Les pongo un ejemplo. Ustedes vieron las noticias eh, respecto de la publicación de estos mapas con las personas que están infectadas con COVID por parte de un medio nacional. Eh, en el medio nacional, o sea, este mapa lo que hacía era publicar puntos por sobre las casas de las personas que estaban infectadas con COVID. Eso es una infracción a los datos personales, en el sentido de, efectivamente están vinculando el dato, eh, tengo COVID, soy COVID-19 positivo con una identidad. Y uno podría comentar, sí, porque, por ejemplo, si uno se mete a la página del CERVEL, uno puede ver que en el CERVEL existe el nombre, root y dirección, y por tanto, si yo tengo la dirección de la persona, porque se publica en los mapas, yo puedo entrar a esa base de datos, buscar las direcciones, y si en alguna de esas casas solo vive un individuo, bueno, perfecto. Yo fui capaz de vincular el dato, esta persona es COVID-19 positivo,
con la dirección de la persona y por tanto pude inferir a través de esta información combinada con otros datos de forma indirecta el dato COVID-19 positivo con la identidad de una persona. Efectivamente, se puede ver las fotos de Google Maps con la información. Entonces, finalmente, en el proyecto de ley está este estándar de que resulte un esfuerzo desproporcionado. El Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales tiene un estándar de razonabilidad, es decir, cuando resulte razonable eh, que a través de esfuerzos justamente razonables, efectivamente se puede producir esta vinculación entre dato y persona. Y en Chile la legislación no hay establecido un estándar, pero hay jurisprudencia que habla de que se requiere al menos un mínimo esfuerzo. Esos son un poco los, los estándares que están en la legislación actual, que es muy discutido porque en realidad hay solamente un fallo que habla de esto. En el proyecto de ley de datos personales, que tiene este requisito de que no resulte en esfuerzo desproporcionado, y en la legislación europea, que tiene este cartabón, este estándar de razonabilidad. Entonces aquí les dejé un poquito de jurisprudencia, en donde, en este caso, eh, lo que existía era un reportaje que trataba sobre narcotráfico. Y dentro del reportaje, en las grabaciones que aparecían en el reportaje, aparecía un auto. Y el auto nunca se le achuró, ni se le censuró, ni se le pixeleó la patente. Y una persona recurrió contra el canal diciendo, mi auto sale en este reportaje, pero yo no estaba metido en nada que tuviese que ver con narcotráfico, y por tanto aquí hay una exposición de mi identidad porque se me puede vincular con el narcotráfico, porque mi auto aparece cuando en realidad yo no tenía nada que ver. Entonces aquí hay uno de estos casos donde lo que se discute es justamente si estamos ante un dato personal o no. Y lo que dijo la defensa es, bueno, pero yo solamente publiqué una patente, no publiqué tu nombre, no publiqué tu root, no publiqué tu dirección, publiqué la patente. Y lo que se dijo es, bueno, pero existe el registro de vehículos motorizados en donde efectivamente uno busca una patente y te aparece quién es la persona que es dueña del auto. Y por tanto, a través de ese esfuerzo que no es desproporcionado, y la Corte habla de a través de un mínimo esfuerzo de búsqueda, efectivamente se podía relacionar el vehículo con la identidad de su dueño, con el contenido del reportaje. Y por tanto, aquí este es el fallo que yo les decía que hablaba de este estándar de el mínimo esfuerzo. En cambio, el reglamento europeo habla de que una persona física, es decir, natural, es identificable cuando a través de todos los medios que se puedan razonablemente utilizar, en el fondo se puede identificar a la persona de forma directa o indirecta. Entonces vamos poniendo algunos ejemplos. El nombre, evidentemente, es un dato personal, ¿verdad? Pero ya hablamos un poco del root. ¿El root es o no es un dato personal? Y la medida en que, en el fondo, lo que yo les quiero transmitir, en la medida en que se cumplen estos tres requisitos, necesariamente es un dato personal. ¿Es información? Sí, porque 16.937.664-6 es información. Es un dato. ¿Y ese dato se puede vincular a una persona en específico, a una persona natural en específico? Claro. El root 16.937.664-6 solamente está vinculado a mi persona, porque el root no pueden tener las dos personas el mismo root. Y ese root, el Estado me lo puso cuando nací y yo no me lo puedo quitar el resto de mi vida. Entonces es un dato particularmente personal. Pero hay casos un poquito más complicados. Por ejemplo, la dirección IP. La dirección IP, yo me imagino que ustedes saben, es el número, el identificador que en fondo los proveedores de Internet utilizan para identificar a un dispositivo en Internet. Hay IPs dinámicas, hay IPs estáticas, pero en el fondo es algo así como el número de serie que tú permite identificarte cuando estás funcionando en Internet. Entonces, ¿es la dirección IP un dato personal? Y la respuesta no es tan simple, porque un administrador de un sitio web te va a decir, no, ¿cómo va a ser la IP un dato personal si la IP es un número público? En el tráfico en Internet, todo el mundo puede ver las IP. Yo administro este sitio web y yo puedo ver todas las IPs que entraron a mi página web. Entonces, ¿cómo hacer eso un dato personal? Yo no puedo. Cuando sé que entraron todas estas IP, pero no tengo cómo decir qué persona está usando qué IP. Por tanto, es un dato público, no puede ser un dato personal. Entonces, lo que les quiero transmitir es,
a la pregunta, ¿es esto un dato personal? No hay una respuesta sí o no. La respuesta siempre es, depende de las circunstancias. Entonces, para el administrador de un sitio web que revisa el log, revisa el registro de actividad en su página web, y le salen todas estas direcciones IP que han visitado, para él, esa información no es un dato personal, esas direcciones IP. Si yo le digo a mi mamá, mamá, toma esta dirección IP, averígüame quién la está utilizando. Mi mamá no tiene ninguna posibilidad de efectivamente vincular esa dirección IP a una persona en específico. En cambio, si yo le digo a BTR, oye, esta dirección IP que consta en tu registro, ¿es un dato personal? La pregunta cambia, porque hay un cambio de circunstancias, de contexto, porque los proveedores de Internet efectivamente tienen la capacidad de vincular a un número IP con la identidad de uno de sus abonados o uno de sus clientes, porque son justamente las ISP, los proveedores de Internet, que en el fondo que designan estos números IP de forma dinámica y que tienen la capacidad de mantener estos registros de, bueno, estos son los números IP que yo manejo, y estos son los números IP que están vinculados a cada una de las identidades de las personas. Y por tanto, respecto de los proveedores de contenido, el número IP es necesariamente un dato personal. ¿Correo electrónico? No. No. Va a depender si nosotros tenemos la capacidad de vincular ese correo electrónico con una persona en específico. Vamos a ver un poquito más adelante jurisprudencia. Historial de navegación. ¿Es el historial de navegación un dato personal? De nuevo, va a depender si nosotros lo podemos vincular específicamente a una persona o un individuo en específico. Entonces yo les ponía, por ejemplo, el root. El root necesariamente es un dato personal porque tiene la característica que es, en el fondo, correlativo, pero también es único. En el fondo, todas las personas solamente tienen un root. Y de hecho, uno podría decir que el root es un indexador perfecto, porque si cada persona solo tiene un root y además es correlativo, es decir, si yo le digo el root a una persona, esa persona inmediatamente más o menos puede identificar cuál es mi edad. Entonces, si yo tengo una base de datos, bueno, como esa información, como todos sabemos que todos los chilenos tienen un root y que ese root siempre es único, entonces yo puedo enlazar todos los datos que yo tengo en una base de datos al root. Por eso es que todas las empresas usan el root, porque es muy cómodo. Y al mismo tiempo, gracias a la base de datos del CERVEL, el root es un número público. En otros países es una locura que esto fuese público. En el fondo, los estadounidenses se podrían llegar a morir de que alguien le publique en Internet cuál es su número de seguridad social. Pero en Chile, el número root es público y ustedes pueden entrar a un montón de páginas web en donde ponen el nombre y aparece el root, o ponen el root y sale el nombre y la dirección, y un montón de cosas por esta exposición de datos que hace el CERVEL. En otros países no es así. Pero el root es un muy buen ejemplo de por qué la autodeterminación informativa, en el fondo, es un derecho fundamental autónomo de la privacidad. Porque el root hoy día es un dato público. Por lo tanto, uno podría decir que no tiene nada que ver con la privacidad, como hacer privado algo que es público. Sin embargo, nosotros sí tenemos la capacidad de decir bajo qué condiciones el root puede ser utilizado y bajo qué condiciones no puede ser utilizado. El número de teléfono es un dato personal. Tenemos jurisprudencia del Consejo para la Transparencia que establece que es un dato personal en la medida en que se puede asociar a una persona natural. Lo cual, si ustedes se fijan, no dice mucho porque esa es la misma definición de qué es un dato personal. En cambio, sí tenemos una jurisprudencia un poquito más sofisticada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando habla de el IP, cuando el IP eh, como protocolo, el IP dinámico, bueno, bajo qué circunstancias lo vamos a considerar un dato de carácter personal. Y si se fijan, el tribunal fue bien específico y fue bien riguroso al decir que se va a considerar el IP como dato personal respecto de los proveedores de Internet. ¿Por qué? Porque justamente estos proveedores de Internet son los que tienen la capacidad de identificar a la persona por la información adicional que ellos mismos disponen. En cambio, si yo le digo a mi mamá, mamá, este es un número IP, por favor averígame quién está detrás, mi mamá no tiene la capacidad técnica ni los antecedentes adicionales que le permitan inferir esa información, porque no puede, en el fondo, contrastarlo de forma directa o indirecta.
Uno podría decir, sí, bueno, es que mi mamá podría ir y sabotear, hackear, hacer un curso de hacking durante 10 años y hackear, o podría ir y, bueno, justamente por eso el estándar es que sea un esfuerzo razonable o no desproporcionado, porque, claro, mi mamá podría estudiar 10 años informática y hackear a BTR, bueno, pero eso es claramente un esfuerzo desproporcionado. En cambio, para el proveedor de Internet no es un esfuerzo desproporcionado porque ellos mismos manejan esos antecedentes. Entonces, de nuevo, la respuesta a la pregunta, ¿es esto un dato personal?, va a ser contextual. Justamente porque la definición de dato personal establece que puede ser identificado directamente o indirectamente a través de la información combinada con otros datos. Entonces la respuesta a la pregunta va a depender del contexto, de si la entidad, organismo o persona en particular que estamos hablando tiene esta capacidad para combinar de forma directa e indirecta con otros datos para efectivamente vincular la persona con la información en específico. Si la tiene, entonces es un dato personal. Si no la tiene, entonces no es un dato personal. Para que vean que, en el fondo, es una pregunta que hay que hacerse en concreto y nunca en abstracto. Y en cambio, los correos electrónicos eh, son sujetos a interpretaciones un poquito más diversas. Entonces, por ejemplo, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia lo que ha dicho es que en aquellos eh, expedientes en donde participan terceros ajenos a la litigación, eh, los correos electrónicos, pues, cuando se publican estos expedientes por materia de transparencia, eh, obliga a atajar los correos electrónicos de aquellos que son terceros. En el fondo, y al establecer esta obligación de atajar, bueno, lo que está reconociendo efectivamente el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia es que esta es información personal y por tanto, si no cumple una función eh, su publicación, entonces, bueno, entonces lo vamos a atajar para no exponer a las personas, a exponer los datos personales de forma innecesaria. En cambio, la jurisprudencia del Consejo para la Transparencia ha dicho que son datos personales exclusivamente cuando se trata de personas naturales. Entonces, por tanto, pabloviolier@mail.udp.cl es un dato personal porque en la misma, en la misma prefacio a el arroba sale Pablo Violier y por tanto es muy fácil inferir que, bueno, el mail pablo.violier@mail.udp.cl necesariamente es el correo de Pablo Violier, porque eso es lo que sale, y como solamente hay un Pablo Violier que hace clases en la Universidad Diego Portales, entonces este correo yo lo vinculo con la identidad de Pablo Violier. En cambio, la Agencia de Protección de Datos Personales de España lo que dijo es que el correo electrónico es un dato personal independiente que la dirección tenga que ver con el nombre de la persona. Y por tanto, si tengo un correo que se llame, no sé, eh, don, donguaren@gmail.com, incluso cuando Don Guaren es muy difícil de vincular eso con una persona en específico, eso de todas formas sigue siendo un dato personal porque uno puede buscar en internet cuáles son las cuentas que utiliza Don Guaren y por tanto llegar a y la cuenta que utilizo con Don Guaren efectivamente puede decir mi nombre. Entonces hay un montón de formas de manera indirecta de vincular ese correo electrónico con la identidad de una persona. ¿Preguntas ahora? Porque vamos ya habiendo delimitado qué es un dato personal, cuáles son las tres, en el fondo, los tres requisitos o los tres pasos que se tienen que cumplir para que un dato sea dato personal, es decir, que sea información que esté vinculada a una persona en específica. Vamos a empezar a ver un poco temas más específicos de la protección de datos personales para luego pasar a los principios. Entonces, no sé si tienen dudas. Hay un montón de cosas que uno puede decir, ¿es esto un dato personal o no es un dato personal? Porque al final del día es información y cualquier información podría eventualmente referir a una persona en específico. Entonces, por ejemplo, eh, voy a poner un... Si yo registro nombres de dominio en Nick Chile,
Y por tanto, en Nick Chile, que es esta página que administra los nombres de dominio, yo tengo registrado wikibello.cl. ¿Ese es un dato personal? En el fondo, si uno busca wikibello.cl, en la página de Nick Chile, te va a salir, bueno, wikibello.cl es un sitio web, o sea, es un nombre de dominio que existe desde el año 2007, y ese nombre de dominio ha sido renovado 7 u 8 veces, y la persona que es titular de este nombre de dominio es Pablo Biolier. Si yo a alguien le mando wikibello.cl, sí, por WhatsApp, ¿ese es un dato personal? Solo wikibello.cl, nada más. Y Michelle está preguntando algo raro que podemos saber si es un dato personal o no. Yo les puedo- Finalmente, con esta definición súper amplia de qué es lo que es un dato personal, bueno, wikibello.cl es un dato personal, porque cualquier persona puede entrar al portal de Nick Chile, poner wikibello.cl y ese dato necesariamente está vinculado a mi identidad. Yo soy el titular de wikibello.cl y a través de un esfuerzo que no es desproporcionado, se puede, en el fondo, vincular esa información, wikibello.cl, con mi persona, Pablo Violia. Entonces, vamos a pasar a qué es un dato sensible. Los datos sensibles son, en el fondo, una categoría especial de dato personal que están particularmente protegidos por nuestra legislación. Y por tanto, todos los datos sensibles son datos personales, pero no todos los datos personales son datos sensibles. Eso significa que hay una relación género-especie entre dato sensible y dato personal. En el sentido en que, para ser dato sensible, necesariamente se tiene que ser un dato personal, pero es una subcategoría de lo que es dato personal. Y aquí sí les voy a poner la definición de la ley 19.628, porque yo creo que es una muy buena definición, mejor que la definición que está contenida en el proyecto de ley. Y por tanto, se define dato personal como aquellos datos personales, como decía, relación género-especie, todos los datos sensibles son datos personales, y por tanto no es cualquier información, sino que tiene que ser información que sea personal, pero que denote o refiera o se vincule a las características físicas o psicológicas o morales de una persona o aspectos relacionados con su vida íntima. Si se fijan, la definición es buena porque es una definición muy amplia de lo que es dato personal. En el fondo, un dato personal es, o sea, un dato sensible es un dato personal que se refiere a características físicas o morales o a hechos de la vida íntima. Entonces, esa es la definición de dato personal, o sea, de dato sensible. Dato personal que se refiere a características físicas o morales de una persona o a aspectos de su vida íntima o privada. Por tanto, es una definición amplia. Es una definición que no es taxativa. Ustedes son estudiantes de derecho, entonces muchas veces ustedes se encuentran ante definiciones que son taxativas o definiciones que son abiertas. Esta es una definición no taxativa, sino que es una definición abierta, justamente porque luego el articulado hace una serie de menciones a datos que necesariamente tienen que ser considerados como datos sensibles, pero este listado es meramente ejemplar. Y sabemos que es meramente ejemplar porque el artículo habla de tales como, por ejemplo, ¿sí? Estos son datos que necesariamente tienen que ser considerados datos sensibles, pero cualquier dato que cumpla con esta definición es dato sensible y estos son datos que, en el fondo, de la legislación lo que dice es, estos sí o sí son sensibles, más allá de todo el resto que pueda cumplir con este listado. Entonces, los hábitos personales, el origen racial, las ideologías, opiniones políticas, las creencias, el estado de salud físico, psíquico y aquellos aspectos relacionados a la vida sexual, necesariamente la legislación, en el fondo, nos clarifica que son datos sensibles. Pero si yo les digo, por ejemplo, eh, la huella digital, ¿es la huella digital un dato sensible? Y uno tendría que ir a la definición. Es un dato personal eh, que se refiere a características físicas. Sí, y ya ahí nos quedamos.
porque la huella digital necesariamente se refiere a una característica física de la persona, porque es un dato biométrico. Y por tanto, la huella digital necesariamente es un dato sensible. En cambio, si yo digo mi afiliación sindical, ¿es un dato sensible? Yo no podría decir que es un dato sensible porque la afiliación sindical eh, necesariamente pasa por aspectos íntimos de la persona y que incluso pueden estar relacionados con la ideología o la opinión política de una persona. ¿Qué pasa con eh, la geolocalización? En el fondo, ustedes han visto que en los celulares se habla mucho de la geolocalización. En el fondo es el historial de dónde tú has estado en el último mes. ¿Es un dato sensible? Bueno, nosotros podemos en el fondo decir que la geolocalización necesariamente habla de un aspecto privado o íntimo de las personas porque es, bueno, ¿cuál es mi rutina? Pero incluso nosotros lo podríamos categorizar dentro de la idea de hábito personal. Entonces, si se fijan, aquí Michelle me pregunta sobre la situación económica. Bueno, la situación económica de una persona cumple con esta característica de hechos o circunstancias de la vida íntima. Bueno, yo diría que sí. Entonces, lo que les quiero transmitir es que esta definición es bastante amplia y meramente ejemplar y por tanto permite a ustedes como abogados argumentar caso a caso si un dato es un dato sensible o solamente es un dato personal. ¿Y por qué es relevante si un dato es sensible? Porque cuando un dato es sensible, los requisitos establecidos por la legislación, no los vamos a ver hoy día porque sería muy amplio, los requisitos establecidos por la legislación son mucho más estrictos. Como son hechos o circunstancias relativos a la vida privada o íntima de una persona, sus características físicas y morales, el ordenamiento jurídico dice, epa, aquí hay algo que es mucho más peligroso y que puede causar mucho mayor daño. Entonces, me voy a adelantar a otra clase, pero para tratar un dato personal, tú requieres estar habilitado por la ley o contar con el consentimiento del titular. Pero ese consentimiento en la ley tiene un montón de excepciones. Eh, Hay una excepción para el marketing directo, hay una excepción cuando el dato está contenido en una cuenta accesible al público, hay una excepción para cuando el dato es tratado por un organismo público en función de sus competencias, y por tanto hay hartas excepciones, y hay excepciones establecidas en leyes especiales. Pero el artículo 10 lo que dice es, pero cuando el dato sea sensible, solamente los vas a poder tratar en tres circunstancias. Cuando tengas el consentimiento del titular, cuando estés expresamente habilitado por la ley o cuando se trate de un dato necesario para la determinación de un beneficio médico. Por tanto, ¿puede alguien tratar un dato sensible solo porque se encuentra en una fuente accesible al público? No, porque eso es una excepción para el dato personal y no para el dato sensible, que es una categoría especial de datos que está especialmente protegida por la legislación. La información que se da cuenta que una persona de que a X persona se le imputa un delito es un dato personal o un dato personal sensible. Es una buena pregunta. Eh, yo creo que en la medida en que es una información que denota una situación que todavía no se comprueba, uno podría decir que eso es solamente un dato personal, porque es una acusación todavía no esclarecida, pero es súper discutible en el fondo. Y probablemente tenga, incluso yo iría más allá, yo creo que tendría que ver incluso con cuál es la naturaleza de la imputación. En el fondo, si se te imputa que tú te robaste un chocolate en el supermercado, bueno, da lo mismo. Pero si se te imputa que tú en el fondo violaste a un miembro de tu familia, entonces el hijo en realidad el hijo que existe en realidad es producto de una relación incestuosa, bueno, eso tiene que está mucho más vinculado a hechos de las circunstancias, o hechos o circunstancias de la vida privada o íntima. Y por tanto, en el fondo, como les decía, estos casos siempre tienen que verse en contexto y siempre tienen que verse nunca en abstracto. Y por tanto, uno podría comentar que depende del contenido de la imputación. Entonces, como yo les decía, en el fondo, estos datos sensibles siempre son una lista abierta y siempre uno puede argumentar que se trata de datos sensibles en la medida en que se cumpla con este requisito de que se trata de hechos o circunstancias de la vida
de la vida privada o íntima, o aspectos de las características físicas o morales de las personas. Estos cómics los hace una persona que se llama Ingesman para una ONG que se llama Datos Protegidos. Eh, yo se los recomiendo mucho que lo sigan porque ellos se dedican específicamente a la protección de datos personales y tienen estos cómics muy, muy buenos. Entonces, eso es, en el fondo, qué es un dato personal y cuál es esta categoría especialmente protegida de datos que son los datos personales sensibles. Ahora, solamente para que ustedes se hagan una idea, no sé, Michelle, ¿hasta qué hora tenemos? ¿Esta clase dura 1 hora o 1 hora 20 o 1 hora y media? Dura 1 hora y media, pero lo que tú puedas, con 1 hora estamos bien, como tú puedas. No, yo puedo hablar 5 horas de esto, así que es para ponerme límite más que por... Ya, perfecto. Hasta las 2:30 tenemos la clase. Ya. Súper. Entonces, ya habiendo en fondo clarificado estos conceptos, pero que ustedes hagan una idea de quiénes son los participantes de esta relación, eh, hay algunas categorías que son relevantes. La primera es la del titular de datos personales. Y esto es importante porque en el fondo es el término jurídico que se utiliza, pero finalmente este es el individuo, esta es la persona respecto de la cual la información refiere. Y por tanto, yo soy titular del dato 1,90 m, soy titular del dato Pablo Violier, soy titular del dato 5,9 en las notas de la enseñanza media. Yo soy titular del dato Diagonal Paraguay 383, departamento 203. Yo soy titular del dato 16 millones, entonces, de mi root. Porque esa información refiere a mi persona. Y por tanto, este derecho a la autodeterminación informativa lo que hace es entregarme a mí las facultades para controlar esa información. Y como yo les decía, solamente a las personas naturales se les entrega esta facultad de controlar esta información. Las personas jurídicas tienen otros mecanismos jurídicos para, en el fondo, que tienen que ver con derechos de propiedad, derechos de marca, derechos societarios y otros instrumentos. Pero esta idea de autodeterminación informativa solamente respecto de personas naturales. En cambio, eh, en algún momento de esta relación, tiene que existir esta información de forma almacenada. Esto, en el fondo, esto uno siempre piensa un servidor, un sistema de tratamiento de la información, pero si uno agarra un blog de notas y uno escribe Pablo Violier, root tanto tanto, dirección, color de pelo, bueno, eso transforma al blog de notas en un banco de datos. Entonces uno siempre piensa en la cosa súper sofisticada, pero el banco de datos es simplemente el conjunto de datos de carácter personal. Eso puede ser automatizado o no automatizado, pero finalmente, si eso permite el procesamiento de la información, bueno, es un banco de datos. De hecho, en algún momento se discutió sobre si los mormones, en el fondo, estaban incumpliendo la legislación de protección de datos personales. Y los mormones decían, pero ¿cómo? Si nosotros anotamos las cosas en unos papelitos, ni siquiera los pasamos a computador. Bueno, pero usted efectivamente está recolectando datos de carácter personal y efectivamente los almacena y efectivamente los procesa. Independiente si usted lo hace en un papel o lo hace en un computador, para que, para que no se confundan con este tema tecnológico. Por tanto, la base de datos es justamente este conjunto organizado de datos de carácter personal y no necesariamente tiene que ser una cosa tecnológica. Y por último, tenemos al responsable de la base de datos, que es, ahora sí, una persona que puede ser jurídica, puede ser natural o jurídica, eh, y que le compete la toma de decisiones respecto de esa información. Entonces, si yo tengo un blog de notas y yo voy anotando aquí, o imagínense en clase, yo tengo un libro de clase y yo paso lista. Bueno, la lista es una base de datos. Aquí hay datos de carácter personal, están los nombres, están los root, y está el dato si la persona asistió tal día o no asistió tal día y cuál es la nota que tiene. Eso es una base de datos. ¿Y quién es el responsable de la base de datos? Bueno, habría que discutir si es el profesor o es la universidad. Pero finalmente, el responsable de base de datos es quien toma decisiones respecto de ese banco de datos. Y por tanto, soy yo el que decide si esta información yo la destruyo, yo se la transmito a terceros, eh, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante decir que es la persona que toma decisiones? Porque uno puede también establecer un mandato para que el tratamiento de esos datos, por tanto, el responsable es el que toma las decisiones. Eso es importante cuando veamos otros principios como
el principio de responsabilidad, el principio de reserva, el principio de confidencialidad y el principio de calidad de datos. Pero estos son, en el fondo, en términos muy simplificados, los distintos intervinientes en la relación del tratamiento de datos personales. Está el titular, a quien refieren los datos, está el banco de datos, los datos mismos, que pueden estar organizados de distintas maneras, y está aquella persona, el tercero, que recolecta, almacena, procesa, transfiere, transmite los datos personales. Y aquí hay un par de otros conceptos importantes al momento de hablar de protección de datos personales. No sé por qué se me agrandan estas cosas. Entonces, en contraposición al dato personal, existe el dato estadístico. Entonces, si el dato personal es aquella información que está vinculada con una persona en específico, determinada o determinable, siempre de carácter físico, una persona natural, un ser humano, el dato estadístico es un dato en donde la conexión entre la información y el titular de alguna forma fue cercenada o eliminada. Y por tanto no se puede asociar la información con una persona particular. Piensen ustedes en el censo. Cuando ustedes los van a censar, van a la casa y les dicen, bueno, ¿y aquí cuánta gente vive? Ya. ¿Y qué edad tienen? ¿Y cuáles son sus ingresos? ¿Y cuáles son sus géneros? ¿Y cuántos niños hay? Y toda esa información es información muy, muy, muy detallada. Pero luego se publica esa información por zonas censales. Y lo que se dice es, en este barrio hay tantas personas, y tal porcentaje de esas personas son mujeres, y tal porcentaje de esas personas tienen un ingreso menor a 400.000 pesos, y tal porcentaje de esas personas tienen en promedio tantos hijos. Y por tanto yo no puedo agarrar nada de esa información y vincularlo a personas específicas. Y por tanto eso es un dato, ustedes le pueden decir estadístico, le pueden decir anonimizado, le pueden decir disociado, pero lo relevante es que es la contraparte al dato personal. Un dato cuya vinculación no puede realizarse o fue eliminada respecto de la persona a la cual refiere. Piensen ustedes entonces en toda esta discusión que hemos estado teniendo todos estos meses por los datos de COVID-19, cuando la comunidad científica reclama acceso a información de la pandemia. Pero la comunidad científica no necesita saber dónde vive y cuál es la identidad de todas las personas que son COVID-19 positivos. Necesita información disociada, en el sentido de que necesita saber por barrio cuántas personas hay contagiadas, cuántos han recuperado, qué porcentaje se recupera, cómo se calcula quién se recupera, quién muere, cuál es la tasa de infección, cuál es el promedio de tiempo en que las personas se recuperan, para poder hacer flujos de información, para poder hacer predicciones, para poder hacer análisis. Pero esa información no tiene que ser estadística. Y que lo que dice el gobierno es que yo no te puedo pasar esta información porque es información personal. Es una excusa, por supuesto. Porque estos datos se pueden anonimizar. Y por tanto, los científicos no necesitan saber que yo tengo COVID-19 positivo y vivo en tal lugar. Necesitan saber que en mi barrio hay tantas personas COVID-19 positivos y que en general la tasa de contagio es tal y tal. Y por tanto, y esto es bien importante que ustedes lo sepan, disculpen, bien importante que ustedes lo sepan, en la medida en que un dato sea disociado, estadístico o anonimizado, ese dato es inocuo. No tiene que cumplir con todos los requisitos y garantías de la ley de protección de datos personales. Y por tanto, si por ejemplo yo tengo una base de datos y se me filtra información, si se me filtra información que es estadística o anonimizada o disociada, no hay problema, porque no genera un problema para nadie, no genera un daño, porque es información que no está vinculada con ciertos individuos. En cambio, si a mí me roban, me filtran o me venden información de mi base de datos que sí está vinculada, bueno, eso sí genera un daño a las personas en específico y por tanto yo tengo que responder respecto de ese daño. Entonces ustedes como abogados expertos en derecho y tecnología, lo que van a decir a sus asesorados es, bueno, si no se cumple un fin con mantener almacenada información eh, no asociada, sino que información que es personal, que está vinculada a personas, bueno, entonces anonimízalo. Porque si no se cumple un fin, almacenarla de forma, en el fondo, personal, bueno, lo anonimizamos y de ahí, si en algún momento se nos pierde, se nos roban, se nos filtra, entonces no hay ningún problema. Ahora,
Ustedes me han escuchado a través de esta clase hablar muchas veces de eh, el procesamiento de datos personales o el tratamiento. Es bien raro, como que ¿qué es esto de tratar un dato? Bueno, y la ley define procesamiento o tratamiento de forma extremadamente amplia. Y lo que dice es, bueno, son operaciones de carácter técnico que eh, pueden ser, imagínense la cantidad de verbos rectores que hay acá: recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir, cancelar datos de carácter personal, y después termina con un cajón de payaso, cualquier otra forma de utilizar un dato. Entonces, en el fondo, en la práctica, cualquier cosa que uno hace con un dato, uno mira un dato y eso ya es procesar un dato. Porque en el fondo la ley te dice, cualquier utilización que tú hagas de un dato en cualquier sentido es una actividad de procesamiento. Y por tanto, si yo recolecto un dato, bueno, lo estoy procesando porque lo estoy recolectando y por tanto lo estoy utilizando. Si yo lo borro, también lo estoy procesando. Si yo lo transmito, lo estoy procesando. Si yo, en el fondo, lo contrasto con otra información para inferir información distinta, el papelito de los mormones es un procesamiento de datos porque yo en algún momento lo recolecté y le pregunté, señor, ¿y usted cuál es su nombre? Ah, Pablo Villiers. Ah, ya, y lo noté. Bueno, yo recolecté un dato personal. ¿Lo noté en un papelito? Sí, pero yo lo recolecté. Entonces, todos esos procesamientos. Importante, en el fondo, para que ustedes sepan eh, lo amplio que es esta idea de procesar datos personales. Y por último, la disociación, que es el proceso de transformar un dato personal en un dato estadístico. Y por tanto, al momento de disociar, uno anonimiza, uno destruye el vínculo entre la información y la persona a la cual refiere. Y por tanto, en el fondo, un dato anónimo es un dato que fue anonimizado. El dato estadístico es algo más amplio, en cambio el dato anónimo fue algo que es producto de un proceso de disociación. Y hay procesos de disociación absoluta, en donde no puede volver a asociarse la información, y hay procesos de pseudo-anonimización. Entonces, por ejemplo, si yo publico las notas de mi curso y digo, ya, para que los chiquillos no sufran vergüenza, no pasen plancha, no les voy a publicar sus notas en el pasillo, sino que se las voy a publicar de forma que solamente ellos lo entiendan. Entonces yo voy y no voy a poner root, no voy a poner nada, voy a poner números. Entonces el estudiante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta el 30. Y eso va a ser en el orden alfabético. Entonces cada estudiante sabe cuál es su número, pero la gente en el pasillo no va a saber. Así que ahí yo les publico la nota a los estudiantes y además no los hago pasar vergüenza. Entonces ahí hay un proceso de disociación. Se destruyó el vínculo entre el 3-4 que le puse al estudiante y su identidad. Sin embargo, si alguien tiene acceso al libro de clase, puede llegar a la conclusión de que esa información está en... Entonces, si alguien va a la Secretaría de Estudio y dice, ¿sabe qué? ¿Por qué no me da el listado de estudiantes del curso Derechos Digitales? Y le dan esa información y la persona sabe que esto está en orden alfabético. En el fondo, esa persona puede volver a reconstruir ese vínculo y efectivamente a través de información indirecta llegar a la conclusión que el estudiante 5 es tal persona y esa persona efectivamente se sacó un 3-4. Les pongo otro ejemplo de pseudo-anonimización. Yo el semestre pasado les hice, estaba haciendo el ramo, y les dije a los estudiantes que a mí me interesaba hacer una encuesta docente anónima. Entonces la encuesta era un formulario y era completamente anónimo. Y a mí el formulario me iba llegando, en el fondo, de forma completamente disociada, porque yo en el formulario nunca les pedía que pusieran su nombre, que pusieran su root, que pusieran nada. Sin embargo, un estudiante me mandó, llenó el formulario, y al momento de llenar el formulario me mandó un correo diciendo, muchas gracias, profe, llené el formulario. Y yo me podía meter el formulario y ver por orden de llegada cuáles habían sido las respuestas. Por tanto, al momento de mandarme, gracias, profe, acabo de llenar el formulario, yo pude volver a construir el nexo entre la información y el individuo. Porque yo podía decir, ah, bueno, si este formulario se va llenando por orden de llegada, la última respuesta es la del estudiante que me mandó él, gracias, profe, acabo de llenar el formulario. Entonces, a través de ese proceso, de esa vinculación con otra información, yo fui capaz de reconstruir este vínculo entre identidad
información. Para que se fijen, y respecto a esto en términos técnicos, en investigación científica, investigación médica, información estadística, hay millones de métodos ultra sofisticados para, efectivamente, poniéndole ejemplos muy, muy burdos, pero muy sofisticados para reconstruir a través de cruces de bases de datos información que supuestamente está anonimizada. Hay personas que dicen que la anonimización es técnicamente imposible porque siempre va a existir la forma de, en fondo, retrotraerla. Esto es una discusión súper interesante para una clase más avanzada. Y aquí me gustaría detenerme en un punto que es súper importante y que tiene que ver con esta aproximación a el derecho a la protección de datos personales y en esta discusión que yo les presentaba en un comienzo de si se trata de un derecho fundamental autónomo o simplemente una consecuencia del derecho a la privacidad. Y aquí tiene que ver un poco las diferencias de concepción que existe respecto a la protección de datos personales en el mundo anglosajón, en el sistema estadounidense o en el sistema del common law, con el sistema más bien continental, eh, napoleónico, si se no quiere decir, de Europa y Latinoamérica. Y es porque, no sé si alguna vez han escuchado esta idea del data ownership, cuando los estadounidenses, incluso los estadounidenses más eh, defensores de la privacidad, ellos hacen activismo por la privacidad bajo la idea de, bueno, pero estos son, y esto ustedes lo han escuchado un montón de veces, démosle la capacidad de las personas de decidir respecto de sus datos. En el fondo, las personas son dueñas de sus datos y por tanto que las personas decidan de sus datos. Y por tanto el data ownership es, bueno, yo soy dueño del dato y por tanto yo decido lo que hago con el dato. Sin embargo, ¿es la propiedad el vínculo jurídico adecuado cuando uno se refiere a los datos personales? Y los estadounidenses están súper convencidos que sí. Cuando data ownership, yo soy dueño de mis datos, yo hago con mis datos lo que quiero. Sin embargo, en la aproximación continental, nosotros tenemos una visión un poquito eh, más metafísica, si uno quiere decir, de este vínculo. Y es porque la propiedad, ustedes saben, la definición de dominio es el uso, goce, disposición arbitrario de una cosa. Entonces, bueno, si yo tengo un lápiz, bueno, yo soy el dueño del lápiz. Si yo quiero lo quemo, si yo quiero lo regalo, si yo quiero lo presto de forma perpetua, si yo quiero lo escondo y si yo quiero lo vendo. Bueno, yo soy dueño del dato y yo hago lo que quiero. Sin embargo, en materia de protección de datos personales, yo le puedo decir a alguien, oye, yo te cedo el uso de mis datos para siempre. Porque si yo le digo a alguien, ¿sabes qué? Yo este cuaderno te lo presto indefinidamente. Bueno, yo me obligo a un comodato perpetuo. Y si yo me obligo a un comodato perpetuo, ¿me puedo retractar y decir, ¿sabes qué? Me arrepiento de haberte prestado esta cosa de forma a perpetuidad, así que por favor devuélvemelo? No, tú eras dueño de la cosa y dispusiste de ella y por tanto no te puedes arrepentir. En cambio, en protección de datos personales, una de las características es que uno siempre puede retractar su consentimiento. Cuando yo digo a Facebook, te di mi consentimiento para darte datos, pero ¿sabes qué? Yo me arrepiento. Y esto es porque la vinculación entre el dato y la persona no es de propiedad, sino que es de titularidad. Esto no es jurídicamente preciso, pero es algo así como esto lo van a estudiar para el grado y probablemente lo vieron en siglo I, es una especie de atributo de la personalidad. Todos tenemos derecho a tener un nombre, todos tenemos derecho a tener una dirección, todos tenemos derecho a tener la capacidad de tener propiedad. Entonces, yo le puedo transferir a las personas, en el fondo, eh, parte de mi patrimonio, pero yo no le puedo transferir a una persona, ¿sabes qué? Yo te cedo a ti mi capacidad de tener bienes. Y por tanto, cualquier bien que entre en mi patrimonio es tuyo porque yo cedo esta capacidad de tener bienes y te la entrego totalmente. Entonces, yo nunca más voy a ser dueño de nada, tú vas a ser dueño de eso. No, porque la capacidad de tener propiedad es un atributo de la personalidad. Y por tanto, eh, la, la vinculación entre un individuo y sus datos es de titularidad. Y por tanto, este vínculo es, yo controlo este dato y nunca me puedo desvincular de él. En el fondo, el dato 16.937, que es mi root, yo no puedo decir, ¿sabes qué? Yo te lo cedo.
Este es tu root ahora. No, ese dato siempre va a referir a una persona, yo lo quiera o no. Y por tanto, no es propiedad que yo tengo sobre mis propios datos, sino que es titularidad. Y la titularidad entrega, en el fondo, un vínculo jurídico distinto. Y por tanto, yo ya no puedo simplemente vender las cosas, cederlas a perpetuidad, sino que este dato está vinculado a mí de cierta manera, y eso significa que, por ejemplo, yo siempre voy a poder retractar el consentimiento que doy respecto de su tratamiento. O yo simplemente no puedo borrar estas asociaciones de este dato y mi persona. O van a haber un montón de datos que van a estar referidos a mi persona, independiente de si yo quiero que estén vinculados o no estén vinculados. En general, si yo tengo propiedad sobre las cosas es porque yo he manifestado posesión sobre las cosas, he manifestado dominio y tengo una intención, ¿cómo se le decía? Intención de señor y dueño, algo así como intención, ánimo de señor y dueño. Entonces, claro, las cosas que son de mi propiedad es porque yo tengo un ánimo de señor y dueño. Es bonito ese concepto. Ánimos y corpus. Yo tengo un ánimo de ser señor y dueño de estas cosas, y si yo dejo de tener ese ánimo, bueno, las cosas, no sé, quedarán botadas y alguien se podrá apropiar de ellas a través de la ocupación. En cambio, yo no puedo, en el fondo, desvincularme de un dato simplemente porque lo desconozco. Mi root siempre va a estar vinculado a mi persona. Y eso tiene consecuencias bien interesantes porque efectivamente, en la medida en que nosotros entendemos la protección de datos personales como un vínculo de titularidad, eso nos deja mucho mejor pie para efectivamente considerarlo como un ejercicio de autodeterminación informativa y por tanto un derecho fundamental, más que simplemente algo que nos atañe y nosotros simplemente, bueno, es mío y yo hago lo que quiero con él. Entonces, claro, y ahí efectivamente está el tema de que son temas que no quiero decir bienes, pero son elementos que no son rivales. Y por tanto, la naturaleza del vínculo sigue siendo distinta. A pesar de que uno puede tener propiedad eh, sobre bienes que no son rivales. Por eso que, por ejemplo, el Código Sí, Civil, sobre... cuando habla de la propiedad intelectual, habla de una especie de propiedad. Porque efectivamente, cuando uno tiene propiedad intelectual sobre una obra, uno no tiene propiedad como uno tiene sobre una manzana. Uno tiene un derecho que se asemeja a la propiedad, que es un derecho de aprovechamiento, un derecho de explotación exclusiva que me permite evitar que otras personas utilicen una obra, excepto que en el fondo tengan mi permiso. Pero eso es propiedad intelectual. Es un tema muy interesante. Otro día lo podríamos ver. Michelle, ¿tú ibas a decir algo? No, precisamente eso, ¿no? Como que eso saca el tema de discusión. Tiene que ver con que, por ejemplo, en propiedad intelectual se ha discutido si debería existir un derecho especial sobre los datos en sí mismos considerados, por la labor y el esfuerzo que hay de captarlos. Es que Y sí, dime. Es que el ingeniero informático siempre te va a decir esto. Oye, este es mi dato, pues si yo lo armé. Esta base de datos yo la armé, entonces como yo la armé, es mi dato. Entonces, claro, tú tienes un derecho de propiedad sobre la base de datos en el sentido que tú la manejas. Pero por eso es que es tan importante entender el dato personal como un vínculo de titularidad, porque ya, tú tienes la propiedad sobre la planilla de Excel. Nadie te está diciendo que yo te puedo ir a expropiar tu planilla de Excel. Tú la armaste y por tanto es tuya. Pero dentro de esa planilla de Excel hay datos personales, y esos datos personales, en el fondo, se vinculan a personas, y esas personas tienen el derecho a ejercer ciertas prerrogativas jurídicas que no, porque sea tu base de datos y tú la armaste, se pueden desconocer. Por eso es que es bien metafísico este asunto. Oye, yo armé una base de datos de Excel y por tanto la base de datos es mía. Sí, es tuya, es tu propiedad, es tu Excel. Pero en Excel hay información que es dato personal y por tanto las personas tienen derecho a mantener control sobre esa información. Es bien metafísico si ustedes se acuerdan, si ustedes se fijan. Entonces, para no quitarles más tiempo, porque ya son las 2:20, vamos a pasar a la última sección de la clase, que son los principios. Me interesa que ustedes tengan los principios más o menos claros, porque más allá de estudiar la ley, que es bien técnica, en forma súper específica y conocer la jurisprudencia, en la medida que ustedes manejen los principios, más o menos van a estar encaminados en un 90% de cómo solucionar los casos de protección de datos personales, porque los principios son, bueno, orientadores respecto de cuál es el objetivo que la legislación quiere perseguir en cada uno de los casos. Entonces, el primer principio es el principio de licitud. Y el principio de licitud lo que dice es, el principio de licitud en el fondo lo que hace es
aterrizar este derecho a la autodeterminación informativa en el sentido de entregarle a los titulares, en el fondo, el control sobre los datos, sobre sus propios datos personales, o los datos personales de los cuales son titulares. Y lo que es el principio de licitud es, a ver, si tú quieres tratar un dato que es de otro titular, tú solamente lo vas a poder hacer si tú cumples, en el fondo, algunas de las causales establecidas en la ley 19.628. Y esas causales son, en principio, tres. Que tú tienes el consentimiento del titular, que la ley te lo permite, es decir, que, en el fondo, que estás habilitado por la ley, o tienes alguna de las excepciones para el consentimiento que están establecidas en la ley 19.628. El dato está en una fuente accesible al público, lo estás utilizando para marketing directo, lo estás utilizando, eres DICOM o un banco y lo estás utilizando para evaluación de riesgo, eres un organismo público en ejercicio de sus competencias, y un par de excepciones más, o hay una ley especial que te habilita. Y si tú no estás dentro de alguna de esas causales de habilitación, simplemente no puedes tratar el dato personal. Entonces, el principio de licitud. Las personas controlan sus datos personales en el ejercicio de su autodeterminación informativa, y por tanto tú tienes que cumplir alguno de las hipótesis establecidas en la legislación, o no puedes tratar un dato personal. Y por tanto, la idea principal es, bueno, las personas controlan sus datos y un tercero en principio no puede llegar y utilizarlo a menos que la ley se lo autorice. ¿Cómo protegemos a las personas del tratamiento indebido por parte de terceros? A través de este principio de ilícito. Principio de finalidad. Yo les diría que la gran mayoría de las veces en que existe una vulneración a la protección de los datos personales es porque existe una infracción a este principio de finalidad. Y el principio de finalidad, ¿qué es lo que dice? Lo que dice es que un dato solamente puede ser utilizado para el objetivo para el cual fue recolectado. Entonces, si se fijan, hay una especie de eh, acotamiento, de restricción por dos lados. Primero, por el lado de la recolección. Si yo voy a pedir datos personales, solo tengo que pedir los datos personales necesarios para el objetivo que yo estoy, en el fondo, que me estoy planteando. Si yo hago una rifa, bueno, ¿por qué le voy a pedir a la persona en la rifa que me dé su dirección, número de tipo de sangre, me dé sus datos de transferencia y me dé los datos de sus familiares? ¿Es esa información necesaria para la realización de la rifa? No. Si hago una rifa, necesito el nombre de la persona para saber quién ganó y algún método de contacto. Entonces yo tendré que pedirle nombre y correo electrónico o número de teléfono para llamarle y decirle, oye, te ganaste una rifa. Entonces, el principio de finalidad me acota qué datos puedo yo recolectar. Y al mismo tiempo me acota para qué yo puedo utilizar esos datos. Y hago una rifa, el dato tiene que estar utilizado en función de la realización de la rifa. Entonces el nombre será para sortear y el número será para llamar. ¿Puedo yo agarrar esa información y vendérsela a un banco para que el banco haga llamadas de promoción de créditos? No, porque al momento de que el titular entregó su información, lo hizo bajo el supuesto de que esa información iba a ser utilizada con la exclusiva finalidad de hacer una rifa. ¿Se recuerdan cuando la ministra de Educación usó la base de datos del sistema de admisión para hacer propaganda respecto de un proyecto de ley? Ahí había una infracción al principio de finalidad. Los apoderados entregaron sus datos, los datos de sus hijos, a esa plataforma exclusivamente para el proceso de admisión en los colegios. ¿Puede esa información utilizarse para mandar propaganda de un proyecto de ley? No, porque la finalidad de la entrega y recolección de esos datos era el proceso de admisión y no otro. Y por tanto, como yo decía, esto restringe por dos lados y finalmente es justamente la mayoría de los casos que tienen que ver con infracción de protección de datos personales tienen que ver con este principio. Luego tenemos el principio de proporcionalidad. Y el principio de proporcionalidad lo que dice es que tiene que haber una relación, una vinculación entre el objetivo buscado y la información o los datos que se recolectan. ¿Es proporcional que yo controle la entrada a un gimnasio a través de la iris de las personas? No,
porque la iris de las personas es un dato de carácter sensible. Y hay un millón de formas de, en el fondo, controlar la entrada a un gimnasio. Puede ser con una tarjetita, puede ser con un chip, pero no es necesaria la recolección del dato iris, que es un dato biométrico, para efectivamente controlar la entrada a un gimnasio, y por tanto esa recolección no resulta proporcional. Lo mismo con la retención general de metadatos. No sé si ustedes saben, pero en Chile las empresas telefónicas y las empresas de Internet tienen la obligación de conservar todos los datos de tráfico, de los metadatos de la navegación de todas las personas durante un periodo de un año. Es proporcional guardar toda esa información sensible de todos los chilenos ante la eventualidad de que esto sirva para alguna investigación penal. Yo diría que no es proporcional. Y al mismo tiempo, el principio de proporcionalidad lo que dice es, bueno, si tú vas a recolectar un dato, ese dato lo recolectas en función de un objetivo. Y por tanto, el tiempo que tú almacenas ese dato tiene que ser proporcional. Si el dato tú lo recolectaste y dejó de ser útil, por criterio de proporcionalidad, tienes que eliminarlo. Y por tanto, esta recolección tiene que ser acotada en el tiempo y acotada en la cantidad y naturaleza de los datos. Y si tú recolectas en exceso o almacenas en exceso de la finalidad para la cual el dato fue recogido, hay una vulneración de la proporcionalidad. Luego tenemos el principio de calidad, que lo que busca es asegurar que la información es exacta, es actual y refleja la realidad. Y por tanto, eh, lo que busca es mantener a las personas indemnes respecto de el daño que pueda causar que el responsable de bases de datos en el banco de datos mantenga información que es desactualizada, que dejó de ser pertinente o que es simplemente errónea. Entonces, por ejemplo, si ustedes, DICOM tiene dentro de su base de datos el dato Pablo debe 5 millones de pesos y no ha pagado, y resulta que yo debía 5 millones de pesos, pero ya pagué, bueno, el hecho de que esa información errada o inexacta o desactualizada se mantenga dentro de DICOM significa que en el futuro yo puedo pedir un crédito y en función de esa información desactualizada me lo van a negar. Y por tanto yo tengo derecho a que esa información sea rectificada. Yo no les he explicado, pero en general los titulares tienen 4 derechos que se llaman derechos ARCO, que son el derecho a acceso a los datos, el derecho a rectificación, a rectificar los datos, el derecho a cancelación o eliminación de los datos y el derecho a oposición o a la suspensión del tratamiento de sus datos. Y por tanto, la mayoría de las veces que los titulares van a solicitar la rectificación de los datos va a ser justamente porque los datos han dejado de ser exactos y reflejar la realidad. Luego tenemos el principio de responsabilidad, que lo que busca es que los, valga la redundancia, responsables de bases de datos, es decir, estas personas que tienen en su poder un banco de datos o una base de datos y toman decisiones respecto de ellas, tienen que responder por cualquier daño ocasionado a los titulares en vinculación con ese tratamiento o almacenamiento. Y por tanto, si yo soy un banco y tengo unos archivadores con información bancaria y voy a la carretera y se me caen los archivadores con información bancaria de miles de personas, bueno, yo tengo que responder por el daño patrimonial y moral que la exposición de esos datos sensibles puede producir. Y ese es el principio de, en el fondo, de responsabilidad. Y eso está asociado a 2 sanciones. Una es la multa, que está establecida en la Ley 19.628, que son muy bajas y muy poco disuasivas, pero al mismo tiempo un proceso de indemnización de perjuicios justamente por estos daños patrimoniales o morales causados. Entonces, en Chile hay poca jurisprudencia, pero hay jurisprudencia, por ejemplo, de una mujer que una municipalidad le hizo una revisión de ficha casa en una ficha social, y dentro de esa ficha habían puesto que esta mujer tenía VIH positivo. Y esa ficha la subieron a internet. Entonces la persona reclamó, a ver, aquí se me está produciendo un daño porque se está publicando, se está exponiendo, en el fondo abiertamente, que yo soy una persona que soy VIH positivo y esa es información íntima, es un dato sensible. Y por tanto se sancionó a la municipalidad en una multa millonaria, justamente porque se haya producido un daño a propósito de decisiones o negligencia que haya producido el responsable de base de datos en el manejo de este banco de datos que había afectado al titular.
Relacionado con el principio de responsabilidad está el principio de seguridad. El principio de seguridad lo que establece es que los responsables de base de datos tienen que tomar todas las medidas organizativas, técnicas y humanas para resguardar la seguridad de los datos. Y por tanto, nuevamente, el responsable tiene que responder por cualquier filtración, robo, destrucción de la información, justamente porque los responsables son los encargados de mantener todas las medidas de seguridad que en el fondo impidan esta pérdida o destrucción o acceso no autorizado en términos técnicos. Y por tanto, el proyecto de ley establece un montón de medidas de seguridad, en el fondo, que implican ciertas auditorías periódicas, la utilización de criterios de privacidad por defecto, la mantención de medidas que respondan al estado del arte, etcétera, etcétera. Luego tenemos el principio de transparencia, que está muy vinculado dentro de los 4 derechos ARCO con el principio de acceso. Y lo que dice es que para que las personas puedan consentir de forma informada y expresa, el responsable tiene que tomar todas las medidas para que se le informe al titular de cuáles son los datos que se van a recolectar, con qué finalidad se van a recolectar, cómo se van a almacenar, qué medidas de seguridad se van a utilizar y a quiénes eventualmente se les puede transmitir esa información. Y por tanto, existe una especie de transparencia pasiva y activa. Activa en el sentido en que al momento de yo pedirle permiso al titular para tratar esos datos, yo tengo que transparentar qué voy a recolectar, cómo lo voy a utilizar, cómo lo voy a cuidar y a quién se lo puedo transmitir para que la persona pueda consentir. Y pasiva en el sentido en que el responsable tiene que responder a cualquier solicitud del titular. Entonces yo hoy día le puedo mandar una carta a DICOM diciéndole, yo, Pablo Biolier, pido acceso a toda la información referida a mi persona que ustedes tengan. Y eso es una herramienta que me da la legislación. La ley me permite, en el fondo, hacer esta solicitud de acceso. Y yo le puedo mandar una carta al registro civil y tienen 2 días hábiles para responder. Denme toda la información referida a mi persona. Y se lo puedo mandar a Falabella. Denme toda la información referida a mi persona, cómo lo obtuvieron, en función de qué habilitación legal, y eso es un derecho de los titulares, el derecho a acceso, que es una concreción de este principio de transparencia. Y por último, tenemos el principio de confidencialidad, que es el deber que pesa sobre los responsables de mantener secreto o reserva de la información que ellos mantienen en su banco o base de datos referida a personas naturales. Y por tanto, si yo soy una compañía telefónica, yo tengo el deber de mantener reserva de esa información respecto de mis clientes y no puedo simplemente publicarla. Y por tanto, si un gobierno quiere tener acceso a mi historial de llamadas, bueno, me tendrán que mostrar una orden judicial. Porque en principio, las empresas, el responsable de base de datos, tiene un deber de confidencialidad. Y ese deber de confidencialidad solamente puede ceder frente a una orden judicial. Pero si el gobierno, el Ministerio del Interior, va y toca la puerta de BTR y le dice, yo quiero historial de navegación de Pablo Biolier, BTR tiene que decirle no. Yo tengo un deber de confidencialidad, de mantener reserva de esta información. Entonces, esa es un poco una visión muy, muy, muy inicial, muy, muy, muy introductoria, pero que yo espero que a ustedes les entregue las herramientas para hacer una inmersión en este mundo, en esta disciplina de la protección de datos personales y que les sirva como principios guía o principios orientadores de donde ustedes efectivamente revisen más en detalle las disposiciones de la ley y que en el fondo habría que ver mucho más en específico cuáles son las habilitaciones para el tratamiento de datos personales, cuáles son las concreciones de los principios, cuáles son las definiciones en específico de cada una de los conceptos, pero que requeriría una clase mucho más larga que 1 hora y media, así que yo espero que esto les haya servido de forma introductoria. Así que muchas gracias a Michelle por la invitación. Este es un tema un poco técnico, que yo consideraba muy árido cuando lo empecé a ver, pero que me ha ido ganando el corazón con el tiempo, así que yo encantado de poder transmitirles lo que he ido aprendiendo a través de estos años. Muchas gracias, Pablo. De verdad que ha sido una exposición además de brillante y llena de cosas nuevas para todos, muy clara, o sea,
Yo creo que, bueno, a lo mejor los chicos tienen alguna pregunta, no lo sé, si es así, hablen ahora o callen para siempre, pero sin duda sí te digo que ha sido bastante claro y te agradezco de nuevo habernos regalado este tiempo y además ser tan generoso con tu conocimiento. Eso ya de por sí es bastante valioso. Chicos, ¿alguna pregunta para el profesor? Sin duda vamos a tener que hacer otra actividad. No voy a comprometer públicamente a Pablo, pero sí vamos a tener que hacer otra actividad porque la verdad es que se quedan algunas curiosidades por ahí y sería buenísimo poder profundizar en algunos temas, ¿no? Pero sin duda que para el fin de esta actividad ha sido muy enriquecedor y bueno, vamos a ver qué otra cosa podemos generar por ahí para ayudarlos a profundizar en sus investigaciones, chicos. Pero de Bueno, antemano, gracias de nuevo, Pablo. Gracias a nuestros visitantes. No sé si siguen por ahí, pero a quienes nos visitaron también. Y eso, continuará. ya, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuando ustedes quieran, y si hay alguno que quiera, en el fondo, profundizar en estos temas, cosa que me escriba, eh, y yo ningún problema en tratar de guiarlos. Muchas gracias.